Bien, buenos días a todos. Primero de todo, agradecer a los organizadores que me invitaran a acompañaros aquí en Cuenca. La mesa se centra básicamente en datos sobre imagen y medida de hueso. Primero de todo, tengo el placer de introducir a Adolfo, al profesor Díez. Le llamo Adolfo porque nos conocemos desde chiquitos, desde los 18, 19 años, por lo tanto es una larguísima trayectoria común, es una de las personas en el país que más ha trabajado sobre metabolismo mineral y por lo tanto es un placer presentar a un amigo, un compañero de trabajo y a un gran profesional, cuando quieras, Adolfo. Son 20 minutos e intentaremos todas las preguntas al final, el último cuarto de hora. Venga. Muy bien, ¿me pone la proyección, por favor? Muchas gracias. Vamos a hablar durante unos minutos de la pregunta que me ha propuesto la organización del Congreso, a quien quiero agradecer antes que nada su amable invitación para tratar de responder a la pregunta de si debemos seguir la recomendación de la OMS y utilizar FRAX en España. Para ello vamos a revisar todos estos puntos que les propongo. El primero es la importancia de la herramienta FRAX. Esta es la página de FRAX en español. Es una herramienta que integra y cuantifica la influencia en el riesgo de fractura, calculado como riesgo absoluto en el paciente individual, una serie de factores. Por ejemplo, la edad. Nosotros sabemos que la edad es un factor independiente de predicción de probabilidad de fractura, como vemos en este trabajo de Canis, donde vemos que a diferentes edades, incluso para una misma densidad mineral ósea, aquí vemos, aquí para la misma densidad ósea, el riesgo de fractura se multiplica por un factor de varias veces cuando la misma persona con el misma densidad ósea avanza a lo largo de la vida y tiene 50, 60 y hasta 80 años de edad. De la misma manera, también sabemos que la probabilidad de tener una fractura, aquí la vemos, es diferente para los hombres que para las mujeres. Por lo tanto, FRAX también integra el sexo como uno de los predictores de la probabilidad de fractura en el paciente individual. Y también integra otros factores de los que conocemos que son aditivos. De manera que en este trabajo también de Canis vemos cómo cuando una persona tiene en la gráfica inferior ninguno de los factores de riesgo que predice fractura, se le añade a eso el haber padecido antes una fractura, además de eso el haber tomado glucocorticoides o finalmente, además, se le añade una historia familiar de fracturas, en todos los casos, incluso teniendo la misma densidad ósea, el riesgo de fractura también crece de manera exponencial. De alguna forma, de todas maneras, hay algunos factores que son cruciales para predecir ese riesgo de fractura. Por ejemplo, este es un trabajo que realizamos sobre la cohorte GLOW, sobre el registro GLOW, donde vemos que la capacidad de predecir riesgo de fractura que ofrece FRAX en las barras de la derecha es bastante similar a la capacidad de predicción de riesgo de fractura que tiene el considerar simplemente la edad y el hecho de haber padecido previamente una fractura por fragilidad. Es importante el FRAX porque nosotros tenemos que hacer evaluación en la población clínica y esta población clínica que es referida normalmente para hacer medición de densitometría no siempre tiene un riesgo alto de fractura. Es decir, la densitometría de alguna forma nos informa de un aspecto determinado del riesgo de fractura, pero hay otros aspectos que no están recogidos por la densitometría. Y este hecho está recogido, por ejemplo, en este trabajo de Carmen Gómez Vaquero, donde se observa que en una población enviada a una unidad de densitometría, en realidad la mayoría de las personas tenían un índice FRAX bastante bajo, es decir, que eran población de relativamente bajo riesgo. Esto podría pensarse que es importante para el clínico en la toma de decisiones
pero cuando se analiza cuál es la realidad de la práctica, se ve que eso no es así. En este trabajo del 2010 se comparó una población que estaba recibiendo tratamiento para la osteoporosis con una población que no recibía tratamiento para la osteoporosis. Y como podemos ver, en ninguna de las variables clínicas que conocemos que tiene una capacidad predictiva independiente importante de padecer fractura, había diferencia entre las dos poblaciones. No había diferencias en cuanto a la edad ni el índice de masa corporal. Llamativamente no la había en cuanto a haber padecido fracturas o incluso en cuanto a haber tomado glucocorticoides o tener una enfermedad subyacente de las que originan osteoporosis secundarias. Es decir, que estos factores clínicos que habitualmente tenemos en mente como causantes de un incremento del riesgo de fractura, luego en la realidad no se trasladan a una política de cobertura con fármacos antiosteoporóticos, incluso en personas que pueden tener un riesgo elevado. Se ha cuantificado cuál es el peso de cada uno de esos factores. Aquí vemos cuál es el peso que se puede atribuir como indicador de riesgo a cada uno de los factores que se incluyen en el cálculo del algoritmo FRAX. Y como vemos, el peso es bastante similar entre todos ellos. El uso de glucocorticoides parece ser, con alguna diferencia, el más importante en este cálculo, pero todos los demás tienen un aumento del riesgo relativo bastante similar. Pero lo que sí también se desprende de este gráfico es que, añadiendo la densidad mineral ósea a la estimación de FRAX, se diluye algo el peso de los otros factores. Es decir, que de alguna forma la densidad mineral ósea añade información para poder clasificar más correctamente cuál es el riesgo individual del paciente de padecer una fractura. ¿Cómo aplicamos FRAX en la práctica clínica? Pues bien, nos vamos a la página de FRAX, es muy fácilmente localizable por Google, y ahí introducimos todas las variables que nos pide, y con ello podemos elaborar ya algunas normas de actuación clínica. Estas son las recomendaciones de la NOF, donde se recomienda el iniciar tratamiento en mujeres posmenopáusicas después de una fractura de cadera o de vértebra, cuando hay un T-score en cualquiera de las localizaciones ya en el rango de osteoporosis, o cuando la persona tiene osteopenia y, calculando por FRAX, tiene un riesgo de fractura principal a 10 años del 20% o más, o de fractura de cadera del 3% o más. Estos números, que están basados en estimaciones del Reino Unido, se han hecho bastante populares y es aproximadamente el nivel de decisión que se adopta bastante generalizadamente. Este es el árbol de decisión que recomienda la OMS. Si nosotros estimamos primero los factores de riesgo clínico y con ello podemos calcular cuál es la probabilidad de fractura, en el caso de que sea baja, no hacemos nada más. Si es alta, podemos pasar directamente al tratamiento, pero es en estos casos intermedios donde se requiere añadir una medición de la densidad mineral ósea para, a su vez, reclasificar a los pacientes en alto o bajo riesgo de fractura y, consecuentemente, tratarlos o no. Aquí vemos otro trabajo también de Carmen Gómez Vaquero, donde se ve cómo el añadir la medición de la densidad mineral ósea al cálculo del riesgo es capaz, sobre todo en aquellas personas que tienen la densidad mineral ósea más baja, en la izquierda de la gráfica, es capaz de añadir mucha capacidad predictiva y reclasifica a una cantidad importante de pacientes, colocándolos con una escala de riesgo total más elevada. Con todo ello llegamos a las gráficas recomendadas por las guías británicas, donde nosotros podemos clasificar la necesidad de tratamiento para el paciente en no o sí, o quedarnos en una zona intermedia donde tenemos que medir la densidad mineral ósea. FRAX trabaja de manera o tiene un rendimiento bastante aceptable en mujeres con menopausia reciente. Aquí vemos cómo el área bajo la curva
en varias poblaciones, ajustando por el número de hijos o por un modelo basado en otras variables clínicas, en realidad Frax trabaja o da un rendimiento de predicción bastante aceptable en esta población. Y también lo hace en mujeres de edad avanzada sin osteoporosis, con osteopenia. Aquí vemos la comparación en barras negras del riesgo de fractura que predice Frax y de las fracturas realmente observadas en las barras blancas, y vemos cómo a todos los rangos de densidad mineral ósea la predicción es bastante superponible. El Frax tiene limitaciones, se necesitan versiones específicas de cada país, no hay un ajuste de dosis por la cantidad de glucocorticoides o hasta recientemente en que se ha propuesto un ajuste dependiendo de la dosis promedio diaria de glucocorticoides o del número de fracturas previas. No es lo mismo haber tenido una fractura que haber tenido 5 fracturas para atribuir riesgo. Solo utiliza la densidad a nivel del cuello del fémur, aunque ya hay trabajos que incorporan la lumbar. Se ha dicho durante tiempo que solo es aplicable a personas que no han recibido tratamiento. Los datos para varón son relativamente limitados y las causas secundarias en realidad se relacionan con la necesidad de que impacten sobre la densidad mineral ósea. Muy importantemente, las caídas no se incluyen. Aquí vemos cómo el efecto de las diferentes dosis de glucocorticoides, tanto en hombres a la izquierda como en mujeres a la derecha, tiene un impacto muy importante en elevar el riesgo de fractura. Sin embargo, se ha comprobado recientemente que la capacidad de predicción de Frax en personas con previo tratamiento, incluso gradándolas de acuerdo con el nivel de adherencia al tratamiento, no cambia sustancialmente la capacidad predictiva de Frax, tanto para las fracturas mayores como para la de cadera. Sí que parece que infraestima el riesgo de fractura en población diabética, probablemente porque el impacto sobre la arquitectura y específicamente sobre la cortical y sobre la porosidad cortical en los diabéticos no es captado por el densitómetro, por las tasas de densidad mineral ósea, y todo eso nos lleva a ver cómo se ha ajustado Frax en los diferentes países. Este ajuste de Frax a diferentes geografías viene dado por la necesidad de atender al diferente grado de exposición a la fractura que, de acuerdo con la epidemiología, conocemos que tienen diferentes países. Por ejemplo, no es lo mismo en la Unión Socialista de Países Escandinavos, que está en el norte de Europa, que aquí en el sur, donde en la península ibérica están México y Brasil. Ya sabemos desde hace años que hay diferentes tasas de fractura incluso dentro de la misma región geográfica. Este fue el estudio MEDOS, publicado ya hace un par de décadas, donde para los países mediterráneos se veía que las tasas de fractura eran diferentes en los diferentes países. De hecho, también se ha estudiado a nivel global, y aquí vemos cómo para diferentes localizaciones geográficas, desde las máximas tasas en la raza blanca en Estados Unidos o en Suecia, a la izquierda, hasta las más bajas en China o Turquía, se observa que consistentemente las mujeres tienen un riesgo de fractura más importante que los varones, pero decrece notablemente de acuerdo con la zona geográfica. En Europa se han llegado a clasificar los países de acuerdo con el riesgo de fractura de fémur en países con un riesgo extremadamente alto, y el país índice sería Suecia, y los otros escandinavos estarían más o menos en el mismo rango. Alto riesgo de fractura, fundamentalmente el Reino Unido e Italia, un riesgo intermedio, Francia y España, y finalmente con bajo riesgo Turquía. Sin embargo, otra de las asunciones que hace Frax, que está basado en el análisis de las bases de datos escandinavas, que es que la relación entre fracturas de cadera y entre fracturas de cadera y fracturas no de cadera, no siempre se cumple en todas las zonas. Este es un análisis que realizamos también a partir de la cohorte GLOW, donde se vio que en Norteamérica
Europa septentrional, Europa del Sur, las tasas de relación entre fracturas de cadera, no de cadera, eran diferentes. De manera que eso es un factor adicional que necesita un ajuste de los cálculos de riesgo en cada una de las poblaciones. También las decisiones clínicas se basan en análisis de coste-efectividad y cuando se traspasa un determinado nivel de coste por año de vida ajustado por la calidad, es cuando empieza a ser eficiente el tratamiento en este modelo estimado para mujeres de 50 años de edad con un peso aproximadamente normal. Es probable que el nivel de intervención de la fractura en nuestro país crezca de manera exponencial después de la crisis. El FRAX ha sido calibrado en Canadá y en Canadá el rendimiento predictivo de la escala es excelente. Aquí vemos cómo FRAX calculado solo con factores de riesgo, añadiéndole densidad mineral ósea o cuando comparamos la predicción con las fracturas que realmente se observan, hay una concordancia muy buena tanto en mujeres como en varones y tanto para la fractura osteoporótica como para la fractura de fémur. El área bajo la curva es aceptable para las fracturas mayores y para las fracturas de cadera mejor incluso. Y ese es un hecho sobre el cual volveré. En otro estudio canadiense, en la cohorte de Manitoba, también se vio que había una capacidad predictiva de FRAX muy aceptable, comparando lo que se observaba con lo que se había predicho aplicando la escala FRAX. Sin embargo, hay otras zonas, y este es un estudio australiano, donde FRAX claramente infraestima el riesgo de fractura, tanto en el caso de la izquierda, incluso añadiendo densidad mineral ósea. Mientras que una escala desarrollada específicamente en Australia tiene una capacidad predictiva bastante más aproximada a lo que finalmente se acaba observando en incidencia de fracturas. ¿Qué se ha hecho para validar el FRAX en España? El primer intento fue a partir de la cohorte ECOSAP, que es una cohorte de más de 5.000 mujeres que fueron seguidas prospectivamente, en las cuales se recogieron una serie de factores de riesgo, desde luego los que están incluidos en la escala FRAX, y se realizó además una densitometría de calcáneo. Hubo un seguimiento de 5 años y lo que se observó en España es que para las fracturas de cadera, a la izquierda, se veía como en las categorías de riesgo más bajo, FRAX infraestimaba el riesgo, mientras que en las categorías de riesgo más elevado, a la derecha del gráfico izquierdo, FRAX sobreestimaba el riesgo. En el gráfico de la derecha lo que vemos, por el contrario, es que para las fracturas osteoporóticas mayores, en todas las categorías de riesgo, había una infraestimación de riesgo mediante la escala FRAX. El área bajo la curva era esta, que era un área relativamente modesta, y eso mismo se ha visto en otras cohortes, como esta de ETB-Cordomí, donde se ve que FRAX consistentemente infraestima el riesgo de fractura, o en esta más reciente, FRIDEX, en Barcelona, donde también se ve que la predicción de riesgo de FRAX está por debajo de lo que luego se observa. Con todo esto podemos llegar a las conclusiones siguientes. FRAX incorpora los factores de riesgo a las decisiones clínicas y lo hace de una manera estandarizada, lo cual es una gran mejora con respecto a nuestra capacidad de predicción. Sin embargo, tiene limitaciones que debemos conocer. No tiene coste, es rápido y es cómodo, pero hay que ser conscientes de que en España FRAX infraestima el riesgo de fractura. Por lo tanto, mi propuesta de conclusión general es que ante el paciente siempre tenemos que utilizar el cerebro, que nada reemplaza al juicio clínico y que es importante utilizar el sentido común, el menos común de los sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díez, por su ajuste al tiempo y por su excelente ponencia, como suele ser habitual. Y la siguiente correrá a cargo del doctor Luis del Río. Para mí sería pretencioso en un foro como este presentar a Luis, una persona que forma parte del núcleo de SEION y que contribuye habitualmente
con su aportación y su trabajo, pues, al buen nivel científico de nuestros congresos. Yo creo que su ponencia tiene un especial interés porque estamos viviendo una época en la que hemos pasado de sacralizar el T-score a minimizar bastante su importancia, primando factores de riesgo clínicos, como pasa con la escala FRAS que no acaba de contar Adolfo. Así es que en ese sentido, digo, su ponencia resulta especialmente interesante. Así es que, Luis, cuando quiera, por favor, 20 minutos. Pues nada, muchísimas gracias. Agradezco estas palabras tan amables de presentación. Voy a pasar sin más preámbulos a mi presentación, que va a intentar ofrecerles una información sobre algunos aspectos ocultos hasta ahora en la densitometría como la conocen por el momento. Saben que la densitometría ofrece datos que han sido aceptados en la comunidad científica internacional para ofrecer una información que hasta ahora no ha sido superada por otras técnicas de la densidad mineral aparente y del contenido mineral óseo. Sin embargo, hay otras capacidades que ahora yo les intentaré ofrecer más información sobre la densitometría, ya que puede esta, mediante los equipos que tienen ahora disponibles, evaluar la macroestructura ósea y también incluso la microestructura. Hasta ahora el contenido mineral, la densidad mineral, ha sido el subrogado de resistencia, aunque creo que podemos compartir entre todos que lo que nosotros necesitamos no es conocer un parámetro que no es absolutamente real en cuanto a la resistencia. Nosotros lo que nos gustaría es reconocer exactamente el papel biomecánico que puede jugar un hueso y si éste puede tolerar o no las cargas a las que le sometemos de forma rutinaria. Saben que la masa ósea y estos aspectos que tienen que ver también con la calidad estructural son los responsables del comportamiento biomecánico. Prácticamente la masa ósea, la densidad mineral, justifica entre el 80 y el 85% de la resistencia en test biomecánicos in vitro. Hasta ahora, elementos como la distribución espacial del contenido mineral o aspectos que tienen que ver con otros parámetros geométricos, tan solo eran posibles estudiarlos mediante técnicas que pudieran acceder a la situación espacial, o sea, técnicas, por ejemplo, como la tomografía computarizada. Pero la densidad, como la conocemos, por la densitometría, la absorciometría radiológica de doble energía, está limitada por esa capacidad que tiene de exponer en un plano de 2 dimensiones el contenido mineral. No tiene en consideración por el momento esa distribución espacial. Sin embargo, la tomografía, que sí lo ofrece, tiene un coste elevado. Saben que somete al paciente a una alta dosis de radiación, comparándola con la densitometría convencional, y por esos motivos no suele ser utilizada en la práctica clínica. El objetivo del proyecto, a veces a mí cuando ya se me pregunta, ¿estudias o trabajas? Ya tengo que decir, pues no, yo me dedico a la densitometría en 3 dimensiones, porque ya hace tanto tiempo que estoy comentándoles este aspecto, que bueno, yo ahora lo voy a compartir con ustedes. Ha sido un poco el objeto de dos proyectos que han recibido ayudas económicas y que han sido, yo ahora les mostraré de forma rápida en qué consisten estos proyectos. El objetivo ha sido reconstruir, mediante una densitometría convencional, esa distribución espacial que tiene el contenido mineral y que, en definitiva, ofrece elementos que tienen que ver con la resistencia del hueso. El método ha sido generando un modelo estadístico genérico que reproduce y se adapta al mapa de 2 dimensiones que nos ofrecen las reglas de lo que tiene que ser el hueso de ese individuo en concreto. Esto se hace registrando este modelo genérico sobre la imagen de DEXA y entonces se reconstruye de una manera específica de las características del paciente. La dinámica sería, tener una densitometría. Yo les voy a exponer un vídeo. Tengo el 99% de posibilidades de que no funcione, pero bueno, como Cuenca juega un papel mágico, cabe la posibilidad, y yo tengo un cuartillo de sangre de Cuenca, cabe la posibilidad que funcione. Pero vamos, la construcción del modelo sería tomar una densitometría convencional. El modelo reconoce cuál sería el elemento que se ajusta más y a partir de ahí, mediante un atlas,
de volúmenes óseos recabados en una población de referencia en la que se han tomado tomografías computarizadas, se ajusta al elemento que más se adapta a él. Construye, en este caso, la cadera, el fémur o la columna, como verán después, en base a una serie de elementos que tienen que ver la distribución en la población, con todos los elementos que van cambiando en la forma y en la densidad. En este caso, les pongo la galería en varios elementos, varios pacientes, de cómo son los elementos críticos que nos interesa más el ajuste automático y también en los modelos que nos interesa reconocer a nivel de densidad mineral. De hecho, los dos elementos, tanto la forma anatómica como la densidad, confluyen después y se busca un modelo que ajusta la mayor similitud entre las proyecciones y el volumen definitivo. Este sería el vídeo, que por lo visto parece funcionar, o sea que algo tiene que ver Cuenca en ello. Se recoge, ven el cursor, se recoge la exploración. El modelo, por el momento, lo que hace es el usuario. He elegido un vídeo antiguo ya, pero en el que, gracias a él, se puede ver cómo se ajusta. Elementos que ahora son opacos para el usuario, cómo va reconociendo los elementos y empieza ya el ajuste a reconocer cuál sería el tipo de fémur que se adapta más. Verán ustedes en el cuadrado más, la pantallita más que está en un rincón, cómo poco se va moviendo porque va encontrando los movimientos, los modelos que se ajustan más a esa situación, a ese mapa de dos densidades que ofrece la densitometría convencional. He acortado honestamente el vídeo para que no tarde todo lo que tarda el proceso en esa situación, aunque ahora en la actualidad también se ha acortado de una forma radical, pero sigue tardando un considerable tiempo hasta que nosotros vayamos ajustando más. Eso nos permite ya obtener un modelo en 3 dimensiones. El usuario, por el momento, puede jugar con él, reconociendo los planos, y a partir de ahí podemos obtener los instrumentos que nos vamos a ir dotando con estas capacidades. Verán que podemos reconstruir más allá de los cortes, donde ya podemos ver cómo se encuentran los haces trabeculares, podemos incluso reconocerlos, aislar lo que sería esos haces trabeculares de la envuelta cortical, incluso si hiciera falta, a pesar de que tiene un cierto aspecto que estéticamente nos puede gustar, pero que tiene poca relevancia clínica, podríamos conseguir una visión tridimensional de ese sector óseo. Esto es lo que podrían conseguir ahora, en la actualidad, con la versión más precoz del software que ya está disponible en una página web, para evaluar las 3 dimensiones, en este caso, de la cadera. En las correlaciones hay un proceso de validación técnico y clínico, que por el momento solamente ha comenzado a nivel técnico. Indica que esta reconstrucción volumétrica ofrece una correlación muy intensa con los valores de parámetros geométricos e incluso de densidad volumétrica conseguida por la tomografía computarizada. Tiene unas correlaciones, como podrán ver ustedes, en unos valores de correlación altos, elevados. Desde el punto de vista anatómico, el error de exactitud que ahora tenemos es de aproximadamente de 1 milímetro, 1,1 milímetros. En el 95% de los casos la diferencia es inferior a 3 milímetros. Y con respecto a la densidad volumétrica, también tiene un error de exactitud aceptable. En la fase actual nos encontramos en un proceso de automatización de las mediciones del grosor cortical, pero ya se pueden conseguir desde el punto de vista manual los grosores e incluso encontrar un mapa de envueltas del grosor cortical. Este método también es aplicado mediante otro proyecto, el proyecto VERTES, a la columna lumbar, donde también con un proceso dinámico que es algo diferente, pero en la que se consigue también una subsegmentación, una creación de una malla y una identificación de unos puntos de referencia que nos van a servir después para controlar la exactitud de las mediciones. Se toman 24 puntos en los que nosotros después tomamos a la hora de validar el punto superficie para controlar la bondad en que se ha hecho la reconstrucción. Se hace también un ajuste de forma y de densidad ósea
y se consigue en la primera fase mediante sumando proyecciones laterales que después en la versión definitiva no serán necesarias y evaluando tanto lo que es la vértebra en su totalidad, el cuerpo vertebral o un sector eminentemente trabecular. Verán que en esta pantalla existen los casos de 3 individuos en los que se ha tomado cortes en el sector medio de la vértebra, la tercera lumbar, y la reconstrucción con tomografía y la reconstrucción de la densitometría en 3D. Las imágenes son muy similares y lo que ofrece en esta situación sería un mapa que después los expondré mejor en una comunicación oral, del grado de error que tiene. Evidentemente, L2 y L3 tienen un nivel de error muy bajo. Las zonas donde se equivoca más la reconstrucción virtual del equipo son los elementos de las apófisis transversas y es un poquitín más intenso a nivel de L4. Para resumir esta franja de densitometría en 3D indicaría que las dimensiones, la forma y la distribución espacial de este material contribuyen de forma significativa a la resistencia de las fracturas. El conocimiento, por tanto, de los cambios que se dan desde el punto de vista geométrico, de la alteración de la distribución de la masa ósea, tanto en fémur como en columna, puede contribuir potencialmente al desarrollo de estrategias preventivas de este tipo de fracturas. Las futuras aplicaciones de la tecnología DEXA disponen de un potencial diagnóstico aún por explorar, pero esperanzador en el campo de la evaluación del riesgo de fractura. Existen también otras capacidades ocultas, pero cada vez que hay un grupo francés que las ha subido a la superficie, en las que también tienen la densitometría, como la conocemos en la actualidad, cierta capacidad para valorar la microarquitectura del hueso trabecular. Este proyecto que se ha cristalizado en un software TBS Insight permite, mediante la densitometría y mediante un estudio de la textura de imagen prácticamente radiológica que ofrece la densitometría, una valoración de ese estatus del hueso trabecular. Hasta ahora, como saben ustedes, la densidad lineal, como la conocemos, se considera el gold estándar para la detección de osteoporosis y para hacer el diagnóstico. Sin embargo, un tercio de las fracturas osteoporóticas, además en las franjas donde se producen con mayor frecuencia, ocurren en la zona que nosotros consideramos de baja masa ósea o de osteopenia. Sin embargo, esa valoración de la densidad lineal no tiene en cuenta el estatus del hueso trabecular. Podemos encontrarnos personas que se encuentren con una densidad lineal una densidad lineal similar a la de otras personas. Unas pueden tener el estatus de su hueso trabecular conservado y, en cambio, otras pueden haber una degradación y una alteración microestructural. La cuestión a la que se enfrentó este grupo francés fue si se podría utilizar la tecnología DEXA para valorar la microarquitectura, mediante, como les he comentado, la búsqueda de la textura de la gama de grises que aparece en cada celdilla de la densitometría convencional nos puede ofrecer esa información. El concepto sería este: si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una fotografía aérea y quisiéramos de un bosque o de una selva y quisiéramos saber exactamente la densidad del arbolado, ¿se podría hacer mediante una fotografía de estas características? La respuesta sería que sería francamente muy difícil si tuviéramos que ir contando las copas de cada uno de los árboles. Sin embargo, si nosotros podemos calcular la cantidad de densidad que puede haber en un claro de ese bosque y mediante contaje de unos sectores donde existen ese déficit, esos claros del bosque, sería muchísimo más sencillo. El TBS tiene en concepto esas características. Nosotros podemos encontrarnos que, como ven en las imágenes de esos dos bosques, pues uno es más denso que otro. Eso sería más o menos lo que constituiría la equivalencia a un hueso que tiene el hueso trabecular normal y otro pues muchísimo más deteriorado. De tal manera que el TBS sería más alto en uno, el hueso normal, y mucho más bajo en el hueso degradado. Este, en definitiva, sería la equivalencia en cuanto a la distribución de las celdillas y la gama de grises de esa textura de imagen, un variograma en donde indicaría las celdillas donde existen una conservación de ese hueso trabecular y aquella combinación de celdillas donde ofrece ya una información en que el hueso trabecular se encuentra alterado. El TBS ha mostrado una alta correlación con parámetros de histomorfometría descritos por Parfit. Eso significa que el espacio trabecular
está disminuido en el hueso normal y, en cambio, está muchísimo más ampliado en el hueso deteriorado. El número de trabéculas es alto en el hueso normal y bajo en el hueso deteriorado, y así lo mismo con la conectividad trabecular. De tal manera que un TBS, un score del hueso trabecular bajo, significaría que el hueso está degradado, existe independientemente de la masa ósea. Eso significaría, desde un punto de vista conceptual, también la distribución de las celdillas. Y desde el punto de vista clínico, el TBS ha mostrado que identifica en estudios clínicos pacientes osteoporóticos también como la densidad mineral, e incluso en los pacientes que tienen una osteopenia tienen un riesgo de fractura más elevado que los pacientes con osteoporosis con un T-score trabecular normal. Ha servido también en un estudio que hicimos para validar estos resultados, también para identificar pacientes, a pesar que en este momento se haga solamente a nivel de columna lumbar, identificar pacientes con fracturas de cuello de fémur. Y también nos sirve también para identificar pacientes que han sufrido fracturas vertebrales o fracturas por el uso de glucocorticoides. Nos permite hacer una distribución y una clasificación más adecuada de los pacientes en base a su estatus trabecular. En un estudio también para evaluar la eficacia terapéutica, en este estudio de la cohorte Manitoba, lo que nos ofrece con una extrapolación a 3 años de una cohorte amplia de población femenina, que nos indica que el tratamiento con un antirresortivo potente nos ofrecía una información, como cabe destacar, donde hay un incremento importante de la densidad mineral. Sin embargo, el incremento de calidad desde el punto de vista trabecular en cuanto al estatus de histomorfometría o de calidad estructural prácticamente no se altera. Sin embargo, en los grupos controles se deteriora de forma paralela a la pérdida de densidad mineral. Cabe destacar que hay un aumento importante, como les he comentado, de densidad mineral y apenas hay cambios en la microarquitectura. Cuando se comparan dos tratamientos también potentes desde el punto de vista de incremento de la densidad mineral, como es el aparato hormona o el granulato de estroncio, aquí el grupo control sigue un comportamiento paralelo. Sin embargo, hay una cierta mejora desde el punto de vista microestructural durante unos 12 meses con el granulato del estroncio, y después hay una distinción entre lo que es el incremento de densidad mineral y el cambio de calidad estructural. Con el aparato hormona es menos evidente, aunque existe también un desfase entre ambos. Y para ir concluyendo, podemos decir que ese tipo de software está disponible para cualquier tipo de densitómetro, es de funcionamiento muy sencillo, y podemos decir, y para concluir, que ese tipo de software que estudia la microarquitectura trabecular puede ser considerado como un factor de riesgo adicional para ayudar a la clasificación y el manejo clínico del paciente con riesgo de osteoporosis, y que esta evaluación de la microarquitectura también permite la identificación de pacientes con un alto riesgo de fractura que no han sido adecuadamente identificados mediante la densidad mineral ósea convencional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por tu excelente presentación. Será ahora el doctor Gluer el que nos hablará sobre la densidad volumétrica, tema sobre el que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Ya son de finales de los años 80 sus trabajos en su estancia en la Universidad de California, en el Departamento de Radiología, colaborando con personalidades como el doctor Jenna, ¿no? O sea que seguramente de su presentación vamos a poder sacar conclusiones para nuestra labor asistencial diaria, a pesar de que la densidad volumétrica no sea algo que apliquemos habitualmente en la clínica para el control de los pacientes. Doctor Gluer, cuando quiera, 20 minutos.